Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les el profe Rogelio Tobías Saucedo, alumnos y padres de familia que me están viendo en este video. Vamos a repasar acerca de los temas que estuvimos viendo en matemáticas y tengo aquí el libro de desafíos matemáticos precisamente en este tema que estuvimos viendo en clase referente a las sucesiones numéricas. Si tú tienes tu libro a la mano, acompáñame ahí en tu libro en esta página que estuvimos viendo, página 117, que ya en clase la estuvimos resolviendo. Vamos nada más a repasar este tema que pues es importante quede bien claro, porque posteriormente en este tema, que fue donde nos quedamos, vamos a seguir viendo lo que es la suma de fracciones. Y bueno, dice en este desafío matemático número 61, patrones numéricos, y nos hace unas preguntas. Dice, la primera, si en una sucesión aumenta de 7 en 7, ¿cuáles son los primeros 10 términos si inicia en 4? Sí, esto es realmente muy sencillo, ¿verdad? Si tienes la sucesión, inicia en 4 y vas a ir aumentando de 7 en 7. Y precisamente aquí tengo esta sucesión. En este caso, si la sucesión numérica comienza en 4 y va de 7 en 7, pues sabemos que entonces solamente es necesario sumar 7 al término anterior para obtener el siguiente, de tal forma que la sucesión pues quedaría de este modo. Si inicia en 4, a cada término le iremos sumar 7, o sea 4, 11, 18, 25, 32 y así sucesivamente. A cada término le iremos sumando 7 para obtener el siguiente término de la sucesión numérica. En la segunda pregunta también es parecido. Dice, ¿cuáles son los 10 primeros términos de una sucesión si inicia en 9 y la diferencia entre dos términos consecutivos es 12? Es el mismo caso de la sucesión anterior. Si iniciamos en 9 y cada término va de 12 en 12, entonces los 12 en 12, entonces a cada término es necesario sumarle 12 para obtener el término siguiente. Entonces en esta pregunta número 2, pues de igual forma vamos a calcular los 10 primeros términos de la sucesión que inicia en 9 y a cada término le vamos a ir sumando 12 para obtener el término siguiente. Ahora bien, atención a partir de la pregunta 3 y 4. La pregunta 3 dice, el primer término de una sucesión es de 1 medio. Ahora aquí estamos hablando de fracciones. Dice que el primer término es 1 medio y aumenta constantemente 1 tercio. ¿Cuáles son los primeros 10 términos de la sucesión? Bueno, en esta pregunta, ¿sí? Lo que vamos a hacer es iniciar la sucesión de 1 medio y dice la pregunta que constantemente va aumentando 1 tercio, es decir, que a cada término de la sucesión se le va a ir sumando, ahí vamos a hacer suma de fracciones, se le va a ir sumando 1 tercio. De tal manera que si iniciamos en 1 medio, entonces vamos a sumar 1 tercio para obtener el siguiente término. Para esto vamos a recordar cómo se realiza una suma de fracciones. Ya en clase, en repetidas ocasiones, lo hemos estado comentando de cómo se debe realizar una suma de fracciones. Inclusive en clase hemos comentado, hemos estudiado diferentes métodos de poder realizar una suma de fracciones. En este caso vamos a realizar el método cruzado. ¿Sí? Lo primero que ya sabemos o que debemos tener siempre presente es que para resolver una suma de fracciones, lo primero que tenemos que ver es que los denominadores de las fracciones que vayamos a sumar sean iguales. Si no son iguales los denominadores, entonces tenemos que hacer lo siguiente, que aquí lo tenemos ya, aquí lo podemos estar viendo. ¿Sí? Para sumar fracciones con distintos denominadores,
Primero, ambas deben compartir el mismo común denominador de la siguiente manera. Entonces, si tenemos estas dos fracciones, entonces nos vamos a dar cuenta que los denominadores son diferentes. Para obtener denominadores comunes, denominadores que sean iguales, vamos a realizar la siguiente operación. Primeramente vamos a multiplicar de forma cruzada. Multiplicamos 3, ¿sí? Y el resultado lo ponemos de lado. Después multiplicamos 1 por 2 y entonces lo ponemos de este lado. Después los dos denominadores de ambas fracciones las multiplicamos de tal forma que multiplicamos 2 por 3 nos da 6, entonces ponemos los denominadores. Entonces de esta forma obtenemos ya dos fracciones que tienen denominadores comunes, denominadores iguales. Entonces ahora lo único que hacemos es sumar, ¿sí?, los numeradores. 3 más 2 igual a 5 y el denominador, como es igual, pasa al número 3. Nos dice que la sucesión empieza en un medio y aumenta constante un tercio. Vamos a ir sumando a cada término un tercio. Antes de considerarlo, tenemos que tomar en cuenta que un tercio es una fracción equivalente de 2 sextos. Entonces, de tal forma que podemos ir sumando también 2 sextos a cada fracción para obtener el siguiente término, para obtener la siguiente fracción. También ahí mismo, continuando en el libro, en la pregunta número 4 es un caso parecido. Dice: la diferencia en términos consecutivos de una sucesión siempre es un cuarto. Sin medio, ¿cuáles son los primeros 5 términos de la sucesión? O sea, lo que nos está diciendo esta pregunta es que la sucesión empieza en un medio, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a ir sumando un cuarto. Por eso dice: la diferencia entre dos términos con una sucesión siempre es un cuarto. Es decir, que a cada término de esa sucesión, para obtener el siguiente, le vamos a ir sumando un cuarto. O sea, va a ir de un cuarto en un cuarto. Ahora, siguiendo con la página número 118, nos presenta un ejercicio, una pregunta que dice: ¿cuál de las siguientes descripciones corresponde a la regularidad de la sucesión un medio, un entero, 3 medios, 2 enteros, 5 medios, 3 y puntos suspensivos? O sea, de esta sucesión que nos está mostrando el libro, tenemos que marcar, ya sea con una palomita, con una marca, ¿verdad? Poner aquí cuál de estas descripciones corresponde a esta sucesión que nos menciona el libro. Y bueno, primeramente recordar qué es regularidad o a qué se refiere con regularidad. Pues regularidad es, como ya vimos anteriormente, la diferencia que hay de un término a otro, es decir, de cuánto en cuánto se va sumando. Por ejemplo, aquí tenemos esta sucesión que empieza en 4, 9, 14, 19, 24, etc. Entonces, la regularidad de esa sucesión, en este caso, sería que a cada término se le va sumando 5, o sea, va de 5 en 5. Entonces, regularidad se refiere a eso, ¿verdad? La diferencia que hay entre cada término de la sucesión. Entonces, si esta sucesión comienza en un medio y después tenemos un entero, después tenemos 3 medios, luego tenemos 2, tenemos 5 medios, tenemos 3, pues entonces de estas descripciones, ¿cuál corresponde a esta sucesión? En este caso, pues correspondería a esta descripción, que la regularidad es que cada término se determina aumentando un medio al término anterior, ¿sí? Entonces, para sumar o restar fracciones, pues ambas deben compartir el mismo denominador. Ya lo comentamos hace un momento. Ya que vimos que las dos fracciones tienen el mismo denominador, pues solamente se suman los numeradores. Entonces, por ejemplo, en esta sucesión, si el término es un medio,
pues para saber el siguiente término vamos a sumar un medio y por eso obtendríamos un entero, o lo que sería el equivalente a 2 medios. Por eso es que el siguiente término son 3 medios. Si a 2 medios le sumamos un medio, sería 3 medios. En la segunda pregunta dice, ¿cuál es la regularidad de la siguiente sucesión? Descríbanla. Y nos presenta esta sucesión. ¿Sí? Un 16avo, un 16º, 5 16º, 9 16º, 9 16º, 13 16º. Entonces, cada término de esta sucesión se determina aumentando 4 16avos o 4 16º a cada fracción. ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta, aumenta 4 16º que equivalen también a un cuarto. Entonces empezaría en 1 16º más 4 16º, pues sería 5, ¿verdad? Entonces aquí nada más para darnos cuenta, al numerador de cada fracción aumentar 4, ¿sí? 1 más 4, 5, 5 más 4, 9, 9 más 4, 13. Entonces aquí sería la regularidad, pues sería que a cada fracción se le está aumentando 4 16avos o 4 16º, ¿verdad? En la pregunta número 3, ¿cuál es el término que falta en la siguiente sucesión? Nos está mostrando el libro esta sucesión: 1 octavo, 1 cuarto, 3 octavos, después viene un espacio y viene 5 octavos. En ese espacio es donde tenemos que determinar cuál es la fracción, cuál es el término que falta en esa sucesión. Entonces si vemos bien esta sucesión de fracciones, pues nos vamos a dar cuenta que está aumentando un medio. Sí, perdón, que aquí va a faltar un medio. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, cada término se determina aumentando 1 octavo y 4 octavos. ¿Sí? 4 octavos es igual a un medio. A ver, ahí va otra vez. O sea, cada término de la sucesión se determina aumentando un octavo a cada término. Si por ejemplo 1 octavo más 1 octavo serían 2 octavos. ¿Sí? Sin embargo aquí hay una fracción equivalente, porque 1 cuarto es equivalente a 2 octavos. Entonces sumando 1 octavo término. 1 octavo más octavo serían 2 octavos, o fracción equivalente a 1 cuarto. ¿Sí? 1 cuarto o 2 octavos más 1 octavo serían octavos. 3 octavos, 1 octavo, que sería 4 octavos, o podemos poner la equivalente un medio, ¿sí? Porque un medio es fracción equivalente de 4 octavos. En cuarta pregunta dice, ¿cuál es el término que continúa la siguiente sucesión? Y nos presenta esta sucesión: un medio, 3 cuartos, un entero, un medio, y viene un espacio en blanco. Entonces, si nos damos cuenta, esta sucesión está aumentando un cuarto, ¿sí? Está aumentando un cuarto cada término. Entonces, por lo tanto, tenemos que sumar un cuarto a cada fracción que nos está presentando. Entonces, un cuarto más un cuarto igual a un medio, ¿sí? Un medio más un cuarto igual a 3 cuartos. Aquí tenemos que dominar o saber bien fracciones equivalentes, ¿sí? Porque un cuarto más un cuarto pues serían 2 cuartos, pero también un cuarto o 2 cuartos es equivalente a un medio. Entonces por eso, un medio más un cuarto igual a 3 cuartos, 3 cuartos más un cuarto igual a 1. ¿Sí? Entonces aquí ¿cuál sería el término faltante? Sería un entero y 3 cuartos. Recuerda que vamos a ir sumando un cuarto a cada fracción. Bueno, ya para terminar, en la siguiente página nos presenta esta actividad en la cual tenemos que identificar cuánto equivale cada símbolo que nos presenta para posteriormente realizar una suma de fracciones.
dice en las indicaciones: reúnete con un compañero para identificar cuál de los valores le corresponde a cada símbolo de los que aparecen en la escalera, de tal forma que al sumar los de cada renglón y los de cada columna el resultado sea 10. Es decir que de cada renglón, ¿sí?, el resultado tiene que ser 10. Igual de cada columna el resultado tiene que ser 10. Para eso pues tenemos que identificar cada símbolo cuánto es lo que equivale. Entonces aquí nos presenta las fracciones que equivalen estos símbolos. Solamente tenemos que identificar cuánto es lo que equivale. Para eso, bueno, les voy a presentar la siguiente imagen donde están esas equivalencias, para de esa forma poder realizarlo un poco más rápido. Ya ustedes nada más realizan las sumas de fracciones y las pueden incluir ahí mismo en esa página del libro. Bueno, aquí tenemos entonces entonces tenemos la figura que viene ahí en el libro, que es una escalera, y te repito, tenemos que ver cada símbolo cuánto equivale, a qué fracción equivale, y ya una vez sabiendo cuánto equivale cada símbolo, pues realizar la suma de fracciones. Por ejemplo, en este caso, este símbolo pues equivale a 4 enteros 5 décimos. Este otro símbolo equivale a 8 cuartos. Entonces, si ya tenemos aquí 3, vamos a realizar la suma de fracciones. 3 enteros 1 medio más 4 enteros 5 décimos más 8 cuartos. Entonces, importante, para realizar operaciones de manera sencilla, toma el valor equivalente de las fracciones según sea conveniente. Por ejemplo, en este caso, 4 enteros 5 décimos también es igual a 4 enteros 1 medio. Y 8 cuartos también es igual a 2 enteros. Entonces, de tal forma que podemos sumar 3 enteros 1 medio más 4 enteros 1 medio más 2 enteros. Entonces, ya teniendo aquí lo que vale cada símbolo, pues nada más vamos realizando la suma de fracciones. Recuerda que en cada renglón tiene que dar como resultado 10. También en cada columna tiene que dar como resultado 10. Y bueno, ya para terminar de tarea, en el cuaderno vas a resolver la siguiente suma de fracciones: 2 tercios más 4 novenos, 12 tercios más 5 sextos, 8 cuartos más 3 décimos, 6 octavos más 4 tercios y 2 quintos más 3 medios. De este lado están los resultados para que nada más compruebes si están correctos. Obviamente aquí los resultados no están en orden, nada más para que te des idea de cuáles son los resultados de cada suma de fracciones. Importante que cada tarea me la envíes, ya sea por WhatsApp, a mi WhatsApp personal, o bien a mi correo electrónico, que también ya les mandé por ahí a WhatsApp. Y bueno, es todo por este video. Espero les haya sido de mucha utilidad. Recordarles que pues es importante la realización de cada actividad, de cada trabajo que estemos compartiendo, ya sea en video o a través de imágenes o a través de lecturas. Y bueno, pues sobre todo pues también recordar que es importante también la colaboración y la participación de ustedes, padres de familia, para que este trabajo, en esta modalidad de trabajo en casa, trabajo a distancia, la podamos seguir realizando de una manera efectiva, pues buscar siempre el beneficio de nuestros niños para que no se vayan quedando atrás y sigan con ese mismo ritmo de aprendizaje y ese mismo ritmo de trabajo. Bueno, pues la saludó su profesor Rogelio Tobías Saucedo y los espero en un próximo video.